Analicemos esto desde el punto de vista, de dos puntos de vista, el cultural en el continente y el económico. Culturalmente, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes vean los regímenes que están llegando en América Latina, con mucha vulnerabilidad popular. En momento de descrédito tienes a un Gabriel Boric en Chile y tienes a un Gustavo Petro en Colombia. Es decir, ya no discuto lo de Bolivia porque es un proceso diferente, es un proceso totalmente diferente. Pero aquí llega una izquierda identitaria, es decir, Boric totalmente vinculado a la Agenda 2030, es un personaje ligado a la Bachelet, que es diálogo interamericano, es el establishment identitario, ¿no? Humanos, es decir, todo esto que hemos denunciado sistemáticamente durante décadas, podemos decir, pero en este momento llega. Trata de imponer una constitución para disolver el Estado chileno y la respuesta de la población, inclusive de las regiones indígenas en el sur, en la parte donde están los indios mapuches, los propios mapuches rechazan la constitución y es en los lugares en el sur de Chile donde el rechazo es mayor. Es menor en Santiago o en las ciudades, pero en Santiago en particular, que el repudio que hay de la Constitución en el interior, especialmente en el sur, ¿no? Araucanía, en la parte donde está el conflicto mapuche. Eso, tienes un régimen identitario sin popularidad, es decir, absolutamente, es decir, nadando en la legitimación que tiene de fora do país, es decir, la globalización, el identitarismo internacional legitimando esos regímenes. Lo mismo acontece con con Petro, ¿no? Con Gustavo Petro en Chile, en Colombia. Porque le llega también una crisis de credibilidad institucional, etcétera, etcétera, con un agravante que son los acuerdos de paz que anteceden esto. Esos acuerdos de paz fueron básicamente, la injerencia de poder quebrar de alguna manera, ¿no?, la institucionalidad del país. Es decir, se genera lo que llaman una justicia transicional para legalizar exterroristas de las FARC, que ahora están queriendo extender esto al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, ¿no? Es decir, y todos estos grupos estaban extremadamente vinculados al narcotráfico. Extremadamente vinculados al narcotráfico. Y esto es tolerado porque a través de los acuerdos patrocinados de fuera, especialmente el gobierno de Noruega, tengamos esto en cuenta porque es el gobierno de Noruega que más interés tiene en la cuestión del corredor AAA en la Amazonia y en el fomento de los movimientos indigenistas, además de ser uno de los financiadores del llamado Fondo Amazonas, que ahora regresa, ¿no?, con la promesa de que Lula va a voltar a las políticas indigenistas. Entonces, tienes ese fenómeno, también minoritario, no es un gobierno mayoritario, es un gobierno minoritario, pero que tiene la agenda identitaria, y eso representada en la figura de la vicepresidente colombiana. ¿Qué es lo que quiere Petro? Quiere básicamente neutralizar el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y abrir una política de combate al narcotráfico diferente. Hay que legalizar, y él habla de la política de drogas y de la política ambiental. Hay que salvar el planeta, la Amazonia, y ya dejó entrar a los Estados Unidos 7 helicópteros Black Hawk a la región amazónica, es decir, la OTAN. Eso es la OTAN, ¿no? Es decir, y Colombia tiene ese papel.
Entonces tú tienes ese fenómeno. ¿Qué es lo que les interesa? Aprobar la Agenda 2030, aprobar el malthusianismo, es decir, Petro, ahora en su discurso en la ONU en septiembre, se muestra claramente, es aquel enrolado, se cree así como un intelectual del nivel de García Márquez, ¿no? Etcétera. Y en realidad es Macón, ¿no? Para hablar de García Márquez, es decir, es el provincialismo de Macondo, ¿no? Ahora queriendo legalizar la macoña. Yo diría maconho, ¿no? Entonces a cidade, opa. Macondo, a cidade donde estaba... Onde nasceu Gabriel García Márquez, né? No es que nació. Dos 100 anos de solidão, ele faz uma alusão à cidade. El pueblo de 100 años de la soledad, ¿no? Sí, entonces, dos 100 anos de solidão, aliás, tenía doña Úrsula, ¿no? Que no era von der Leyen, pero era una Úrsula tal, y tenía los personajes que ya sabemos. Entonces, eso es lo que están buscando. Entonces vean que todo lo que se está gestando en el continente es una izquierda identitaria, incluyendo al PT en Brasil. Es decir, es por eso que la legitimación de esos regímenes está viniendo de fuera, no está viniendo de dentro. Es decir, los regímenes son fragmentados, es muy difícil la sustentación, porque son regímenes que están siendo legitimados de fuera. Es decir, viene Sullivan, pero eso no solamente aquí, es en Colombia. 2 veces ya visitó la general del Comando Sur Colombia. Es decir, el Comando Sur, la comandante del Comando Sur, 2 veces en Colombia. Una para entregar los helicópteros recientes, Clara Richardson. Entonces, es decir, tú tienes una legitimación de fuera que obviamente no es simplemente para imponer la agenda identitaria. En Brasil ya sabemos quién va a imponer esa agenda. Si no se necesita ser gran analista. El PT es un partido identitario y está legitimando el gobierno a través del apoyo internacional, como se vio en la COP27, como se va a ver en la cuestión de que Europa, Alemania quiere que haya un cambio y viene el presidente alemán, ¿no?, a la toma de pose, etcétera. Es decir, y Biden no viene por otras razones, y tiene un problema serio de investigación en el Congreso ahora que Elon Musk empezó a decir que están protegiendo a Hunter, ¿no?, el filio. Ahora viene la cacería contra Hunter, ¿no? Ahora viene la cacería contra Biden. Entonces, todo esto ese es el esquema, es decir, que se está montando, ¿no? Ahora, económicamente, ¿qué? Porque Perú, volviendo al tema, Perú es enormemente rico en recursos minerales. Y a China estaba haciendo inversiones muy pesadas en mineración, está haciendo en mineración. Yo no sé Rusia cómo está en esto, pero a China estaba haciendo y estaba proyectando el mayor puerto en el Pacífico, en América del Sur, el mayor puerto en Chile, en Perú. Y Perú es muy importante para Brasil también. ¿Por qué? Porque es la salida natural al Pacífico. La alianza de Brasil y Perú es una alianza que yo digo tan o más importante que el Mercosur. Es decir, porque es lo que le da acceso directo a donde está el desarrollo mundial y donde va a estar el desarrollo mundial. Entonces, Perú nunca lo veas como una cuestión, como una cuestión separada, ¿no? Porque Brasil además había un muy famoso geopolítico peruano que falaba de esto, incluso de esa articulación de Perú y Brasil como elemento crucial en la integración, incluso
de las Fuerzas Armadas.